¿Y si el caos de Donald Trump no es locura, sino un arma precisa que está destruyendo el mundo que dábamos por sentado? Hoy la pregunta es urgente. ¿Presenciamos el fin del viejo orden mundial, el colapso de las ilusiones liberales y el regreso de la ley del más fuerte? Lo que parece desorden es en realidad cálculo. Donald Trump ha elevado el arte de dominar la agenda global a través del caos. Convierte cada escándalo en palanca, cada provocación en ventaja. Su estrategia mediática es implacable. Inunda las noticias, anula a sus adversarios y fuerza a gobiernos enteros a bailar a su son. Lo imprevisible se vuelve norma, y la confusión, su terreno natural. Bajo su mando, Estados Unidos se atreve a reclamar territorios como Groenlandia, algo inconcebible hace apenas unos años. Los aliados europeos, antes socios imprescindibles, hoy parecen figurantes incapaces de resistir la presión norteamericana. Europa, con todo su pasado y poder, queda atrapada en una dependencia estratégica que la hace vulnerable. Irán y Ucrania marcan el punto de quiebre. Las alianzas antiguas y las leyes internacionales ya no bastan. Oriente Medio y Europa del Este son ahora campos de batalla donde la legitimidad ha sido reemplazada por la fuerza y la astucia. Quien domina el tablero no es el que tiene la razón, sino el que impone las reglas. Si no entendemos esta nueva lógica, si seguimos creyendo en antiguas garantías de seguridad, seremos peones sacrificables. El mundo exige hoy una visión despiadada y realista. Solo sobreviven quienes entienden y aceptan las nuevas reglas del juego. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuándo se rompió el pacto que sostenía la estabilidad global? Hay que rastrear la historia reciente para descifrar la brutal lógica que transforma nuestro presente. Para entender el cambio, debemos retroceder al inicio de la era Trump y analizar cómo desmanteló los pilares del antiguo orden. Solo así veremos lo que está en juego y lo que aún podría salvarse. El mundo nunca ha sido un terreno equitativo. Solo sobrevive quien es fuerte. Por duro que resulte, esta es la ley primordial que rige el tablero internacional. En la escena global reina la anarquía. No existe un juez supremo capaz de proteger a los estados de los embates de otros. Cada nación, ya sea poderosa o diminuta, está sola ante el abismo de su propia supervivencia. Aquí entra en acción el realismo. No importa la buena voluntad, sino la fuerza implacable y la estrategia fría. La historia enseña, una y otra vez, que la debilidad se paga con sangre y que los sueños idealistas se estrellan contra la muralla de lo posible. Donald Trump lleva esta lógica al extremo. Durante su presidencia, Estados Unidos abandona los disfraces. Desprecia reglas, alianzas y promesas si no benefician a sus propios intereses. La lealtad a los tratados, los tribunales internacionales y la diplomacia clásica quedan relegados. Para Trump, el poder es la única moneda que cuenta. Un caso paradigmático: Groenlandia. Trump no vaciló al manifestar públicamente su interés en comprar la isla más grande del mundo, sin reparar en el simbolismo ni en las sensibilidades de sus aliados europeos, especialmente Dinamarca. Lo que para muchos fue una broma, para la Casa Blanca era un cálculo frío: asegurar recursos y posiciones clave antes de que lo logren otros rivales, como China o Rusia. El mensaje fue rotundo. Ni siquiera los aliados pueden confiar plenamente en la protección estadounidense cuando los intereses de Washington están en juego. Si Estados Unidos decide imponer su voluntad sobre Groenlandia, la resistencia europea sería, en el mejor de los casos, meramente simbólica. Aferrarse a ilusiones liberales, creer que los principios legales internacionales o los viejos pactos garantizan la soberanía, es un lujo peligroso. El precio de esa ingenuidad puede ser la pérdida de poder, recursos e incluso la desaparición como Estado independiente. Ahora que hemos descifrado la lógica despiadada del realismo y la forma en que Trump la encarna, toca analizar cómo esta mirada está redibujando los escenarios de crisis globales. El realismo de Trump no es una excepción, es el síntoma de un cambio más profundo. Veamos cómo esta visión está alterando los equilibrios del planeta. Groenlandia, Irán y Ucrania. Laboratorios de la nueva política de fuerza. Comencemos por Groenlandia.
Este vasto territorio helado, durante siglos al margen de los grandes conflictos, se ha convertido en un inesperado epicentro geopolítico. El deshielo ártico abre rutas marítimas inéditas y revela riquezas minerales ocultas bajo el hielo. Groenlandia ahora es el tablero donde se cruzan los intereses de Washington, Moscú y Pekín, ansiosos por controlar el acceso a recursos estratégicos y nuevas vías comerciales. La reacción europea ante el renovado interés estadounidense ha sido limitada y titubeante. Frente a la presión de la Casa Blanca, los países europeos apenas logran gestos simbólicos. El envío de unas pocas decenas de soldados, declaraciones formales y promesas vacías. Este despliegue mínimo expone la dependencia casi absoluta del paraguas de seguridad de los Estados Unidos, dejando claro que, ante un verdadero choque de intereses, Europa carece de alternativas propias. Irán representa una variante aún más compleja y peligrosa del nuevo juego de poder. Washington ha perfeccionado el arte de la presión constante, sanciones asfixiantes, amenazas calibradas y una guerra psicológica que aprovecha el malestar interno. No buscan un cambio de régimen inmediato, sino mantener a Teherán en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre. Es una estrategia de desgaste, diseñada para debilitar sin arriesgar una conflagración regional que podría incendiar Oriente Medio. El régimen iraní comprende que cada protesta, cada crisis económica, puede ser magnificada y manipulada por la Casa Blanca en la esfera internacional. La inestabilidad, lejos de ser un accidente, se convierte en arma de control. Así, Irán queda atrapado en una jaula invisible donde cada movimiento puede ser usado en su contra, profundizando el aislamiento y la fragilidad. El caso de Ucrania ilustra la lógica despiadada de la nueva doctrina estadounidense. Donald Trump señala a Volodymyr Zelensky como responsable directo del estancamiento, preparando el terreno para cambiar de postura sin asumir costes políticos. Ucrania, antaño símbolo de la resistencia occidental frente a Moscú, corre el riesgo de ser reducida a simple ficha de negociación. El mensaje no admite dudas. El respaldo de la gran potencia nunca es incondicional, y la suerte de los pequeños depende, en última instancia, de su utilidad para los intereses mayores. Detrás de estos movimientos, la batalla se libra también en los terrenos de la información y la economía. Sanciones, campañas mediáticas y presión psicológica se despliegan como armas silenciosas, capaces de paralizar la voluntad de aliados y adversarios por igual. La incertidumbre inducida se convierte en una herramienta de poder, obligando a los países menos poderosos a la parálisis o la sumisión. El riesgo es enorme. Las naciones pequeñas y medianas quedan expuestas a presiones, chantajes y abandonos, sin garantías reales de protección. La idea de una seguridad colectiva se desvanece ante la lógica fría del cálculo unilateral. En este escenario, la supervivencia exige lucidez, adaptación y una estrategia capaz de navegar la marea creciente de la política de fuerza. Las reglas han cambiado y los viejos consensos han perdido su valor. Para las naciones atrapadas entre gigantes, la única opción es reinventar su forma de operar antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo será el mundo cuando la fuerza sustituya cualquier otra ley? Imagina un escenario en que los tratados y las alianzas se desvanecen, y cada nación queda sola, obligada a pelear por su existencia. La unidad transatlántica, ese escudo que durante más de medio siglo protegió a Europa, se tambalea. Si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, elige priorizar únicamente sus propios intereses y abandona la defensa militar del continente, la OTAN se convertiría en un cascarón vacío. Los países europeos tendrán que decidir, cooperar y defenderse juntos, o caer en la irrelevancia, divididos y expuestos ante cualquier presión externa. En este tablero inestable, nuevos repartos de territorio pueden ocurrir sin un solo tiro. Imagina una versión renovada del gran juego, donde los poderosos deciden el destino de regiones enteras en despachos cerrados, sin recurrir a la fuerza militar. El precedente es escalofriante. Si un país impone su voluntad solo por su peso económico o diplomático,
El mensaje para futuros agresores es claro. Europa se enfrenta a una encrucijada existencial. O forja, por fin, una política de seguridad propia basada en intereses reales y autonomía estratégica, o acepta resignada un papel secundario en el escenario global. La era de confiar ciegamente en Washington ha terminado. Las divisiones internas de la Unión Europea, los desacuerdos sobre el gasto en defensa y la dependencia de recursos externos complican aún más el reto. Pero Occidente no es el único que busca alternativas. Rusia y China, alertas ante el declive del poder estadounidense, están tejiendo nuevas alianzas y sistemas financieros paralelos. El desarrollo de monedas independientes y pactos de seguridad regionales erosiona el dominio del dólar y los mecanismos multilaterales surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. El poder ya no fluye solo desde Washington. El mapa se fragmenta en múltiples polos de influencia. En este clima, la confianza en la OTAN y otros organismos multilaterales se erosiona. Las promesas de protección colectiva pierden peso frente a la realidad. Cada nación es responsable última de su seguridad y sus intereses. Equilibrios levantados durante décadas pueden venirse abajo en cuestión de meses, y la incertidumbre se convierte en la nueva norma. Las consecuencias son enormes. Quienes no se adapten a este cambio radical perderán poder, recursos e incluso la capacidad de decidir sobre su propio destino. El riesgo de conflictos inesperados crece mientras desaparecen las antiguas reglas y la anarquía acecha el centro del sistema internacional. Pero, ¿qué lecciones pueden extraerse de este giro dramático? ¿Queda alguna herramienta para que líderes y ciudadanos naveguen la tormenta geopolítica que se aproxima? Para entender cómo sobrevivir a este nuevo mundo, debemos mirar más allá de los viejos esquemas y explorar estrategias que prioricen la resiliencia y la visión realista. No todo está perdido. Incluso en medio del caos y la incertidumbre, existen oportunidades reales para quienes entienden las reglas del nuevo juego global y actúan con frialdad. Hoy, solo los estados, líderes y ciudadanos capaces de adaptarse podrán sobrevivir y prosperar. La defensa de los propios intereses se ha vuelto más urgente que nunca. La primera lección es clara: la autonomía estratégica es esencial. En un mundo donde las alianzas son frágiles y los compromisos pueden romperse de un día para otro, depender de otros es una invitación al desastre. La autosuficiencia, en energía, alimentos, tecnología y defensa, ya no es un lujo, sino una necesidad para todos, incluso para las naciones más pequeñas. Nadie puede permitirse quedar a merced de chantajes globales o de cadenas de suministro vulnerables. La vigilancia constante es la nueva normalidad. Las fronteras físicas ya no bastan. La batalla se libra también en el espacio digital, en la información y en la manipulación mediática. Solo quienes invierten en inteligencia y ciberseguridad podrán anticipar amenazas y defender su soberanía en tiempo real. La sorpresa ya no es una opción. En este entorno saturado de propaganda y noticias falsas, la información precisa y el análisis racional se han vuelto oro puro. Caer en la histeria colectiva o dejarse arrastrar por emociones solo beneficia a los manipuladores. Los líderes que logren separar hechos de relatos y actúen con cabeza fría llevarán ventaja sobre quienes se pierdan en titulares vacíos. Otra regla fundamental: las alianzas sólidas se basan en intereses concretos, no en promesas huecas ni afinidades ideológicas. El tiempo de los pactos sentimentales terminó. Los acuerdos pragmáticos, donde cada parte obtiene beneficios tangibles, serán los únicos que sobrevivan a la tormenta. Es hora de elegir socios por compatibilidad estratégica y complementariedad real, no por simpatía. La nueva anarquía global exige una defensa férrea de los propios intereses, ya sean recursos, población o territorio. Confiar en la buena voluntad de los poderosos o en organismos internacionales sin poder real es condenarse a la irrelevancia. Proteger lo propio requiere determinación, inversión y, a veces, el coraje de desafiar la corriente dominante. Muchos se preguntan por qué figuras como Donald Trump o Vladimir Putin parecen dominar el tablero.
La explicación es simple. Ellos no inventaron este sistema, pero lo explotan porque comprenden sus reglas auténticas. Saben que la incertidumbre es un arma, que la confusión debilita al rival, y que solo gana quien actúa sin ilusiones. Su frialdad estratégica es una lección para cualquier líder que quiera sobrevivir en el nuevo orden. El riesgo es evidente. Quienes no aprendan y se adapten quedarán vulnerables y serán víctimas de la próxima crisis, la próxima traición o la siguiente amenaza inesperada. Pero quienes acepten la realidad y transformen su mentalidad y sus estructuras, no solo resistirán, sino que podrán convertir la incertidumbre en ventaja. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad. ¿Seguiremos esperando el regreso del viejo orden o aprenderemos a navegar en las aguas turbulentas del nuevo mundo? La decisión no es exclusiva de los gobiernos. Cada ciudadano, cada comunidad, tiene un papel vital en la supervivencia colectiva. El desafío apenas comienza. Quienes no actúen a tiempo quedarán atrás en un mundo cada vez más despiadado. Todo depende de nuestra capacidad de adaptación, visión y resiliencia. La ingenuidad ya no es refugio. Solo la fuerza y la razón protegen el mañana. Tras todo lo que hemos vivido, una verdad se impone. La era de las ilusiones ha muerto. Hoy, aferrarse a relatos de cooperación, leyes o promesas, es la fórmula perfecta para perder. Confundir ingenuidad con idealismo es un error fatal. Ahora, la diferencia entre sobrevivir y ser devorado depende de tu habilidad para ver el mundo tal como es, no como quisieras. Las alianzas y normas ya no bastan. Solo la fuerza y una inteligencia estratégica ofrecen espacio para maniobrar. Si eres líder, analista o simple ciudadano, tu destino está en la balanza. La seguridad, la soberanía y el futuro de tu país dependen de aceptar las reglas verdaderas de este tablero despiadado. Ignorar la realidad es entregar tu bienestar a quienes no mostrarán compasión. Esto no es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Solo quienes piensan con claridad y se atreven a abandonar la comodidad de lo conocido podrán anticipar los golpes y encontrar su sitio en medio del caos. La lucidez no es cinismo, es la vacuna contra el autoengaño. Donald Trump ha dejado claro que las grandes potencias ya no consultan, simplemente avanzan. Las naciones pequeñas, e incluso regiones enteras, pueden quedar reducidas a piezas descartables si no cultivan su propia fuerza y capacidad de adaptación. Hoy, el caos es la nueva normalidad. Quien no aprenda a navegarlo, será arrastrado. No hay atajos ni refugios seguros, solo la inteligencia, la fuerza y la voluntad de actuar con decisión te protegerán, sin esperar un permiso que nunca llegará. La historia ha cambiado de guión, y quedarse atrás ya no es opción. Todo lo demás es resignarse y disfrazarlo de esperanza. El futuro pertenece a quienes ven más allá de las apariencias y se preparan para jugar, no para ser jugados. Para comprender la magnitud de este cambio, es útil mirar hacia atrás e identificar hechos concretos, paralelos históricos y escenarios potenciales. Pensemos en el ejemplo de la Alemania de entreguerras. Tras la Primera Guerra Mundial, los acuerdos de Versalles prometían paz y estabilidad, pero la realidad fue el surgimiento de resentimientos y el ascenso de actores dispuestos a romper cualquier norma. Así, en los años 30, las potencias occidentales confiaron en pactos y garantías que, al ser puestos a prueba, se desmoronaron. Las consecuencias fueron devastadoras. Hoy, la apuesta por tratados y la confianza en la buena voluntad de los poderosos puede resultar igual de peligrosa. Si los países no refuerzan su autonomía, corren el riesgo de convertirse en nuevas Checoslovaquias, peones sacrificados por los intereses de los grandes. Un ejemplo contemporáneo es la respuesta europea a la crisis de Crimea en 2014. A pesar de las sanciones, Rusia consolidó el control sobre la península. La Unión Europea mostró divisiones internas, dudas y lentitud, mientras Moscú actuaba con determinación. Esta dinámica se repite ahora, con más intensidad y en más frentes. En el caso de Groenlandia, la reacción danesa, aunque digna, fue simbólica.
Pero, ¿qué pasaría si mañana otra gran potencia reclamara un territorio estratégico? Imaginemos que China plantea la compra de una isla en el Pacífico, alegando motivos económicos y estratégicos. La respuesta internacional sería, probablemente, tan vacilante como la europea ante Washington. El mensaje es claro. Quien tiene poder, impone condiciones. Para las pequeñas naciones insulares del Pacífico, como Tuvalu o Kiribati, la lección es inquietante. Dependientes de ayudas y acuerdos, podrían ser tentadas o presionadas para ceder territorio o derechos a cambio de promesas. Sin una estrategia clara, corren el riesgo de perder soberanía en una negociación desigual. La historia nos da más ejemplos. Pensemos en el destino de Polonia en 1939. Confiaba en garantías de Francia y el Reino Unido, pero cuando fue invadida, la ayuda fue insuficiente y tardía. La lección. La dependencia sin respaldo real puede ser mortal. En el presente, los países bálticos se preparan para contingencias similares. Estonia, Letonia y Lituania han incrementado su gasto en defensa, modernizan sus ejércitos y refuerzan alianzas regionales. No esperan milagros. Saben que la mejor garantía es su propia capacidad de resistencia. En Asia, Japón y Corea del Sur también han extraído conclusiones. El aumento de la tensión con China y Corea del Norte los obliga a invertir en tecnología militar, inteligencia y cooperación pragmática. Han aprendido que la protección estadounidense no es incondicional y que solo la preparación asegura la supervivencia. A nivel individual, la resiliencia es también una cuestión de preparación. Las empresas y ciudadanos pueden fortalecer su seguridad digital, diversificar sus fuentes de ingreso y mantenerse informados por medios fiables. En tiempos de manipulación mediática, distinguir entre hechos y propaganda es una habilidad vital. La educación en pensamiento crítico es la mejor defensa contra el caos informativo. Países como Finlandia han implementado programas escolares para entrenar a los estudiantes en la detección de noticias falsas y la evaluación de fuentes. Esta estrategia, aunque silenciosa, es tan importante como la defensa militar. En cuanto a escenarios futuros, imaginemos que surge una crisis energética global. Los países que dependan de un solo proveedor o carezcan de reservas estratégicas quedarán expuestos a chantajes y bloqueos. La diversificación de fuentes, la inversión en energías renovables y la creación de reservas nacionales serán claves para sobrevivir. En el ámbito tecnológico, la competencia por los semiconductores ha puesto de relieve la vulnerabilidad de muchas economías. Taiwán, como principal productor, se ha convertido en objetivo de presiones y amenazas por parte de potencias rivales. Países como Estados Unidos y la Unión Europea han comenzado a invertir miles de millones de euros para desarrollar industrias propias y reducir la dependencia. La pandemia de COVID-19 ofreció otra lección. La escasez de mascarillas, respiradores y vacunas demostró que confiar en cadenas de suministro globales sin alternativas puede ser fatal. Las naciones que reaccionaron con rapidez, asegurando producción local y stock estratégico, sufrieron menos. A nivel diplomático, la creación de alianzas flexibles y coaliciones ad hoc se está convirtiendo en la norma. El Quad en Asia, la cooperación entre India, Japón, Australia y Estados Unidos, es un ejemplo de cómo los países buscan nuevos equilibrios, más allá de los viejos esquemas multilaterales. En América Latina, países como Brasil y México exploran alternativas ante la volatilidad de la política estadounidense. Diversifican sus relaciones, negocian con China y Europa, e invierten en desarrollos tecnológicos propios. Saben que depender de un solo socio es una apuesta arriesgada. En el ámbito económico, la tendencia hacia el proteccionismo y la relocalización industrial gana fuerza. Estados Unidos ha impulsado políticas como el America First, priorizando la manufactura nacional. La Unión Europea debate la autonomía estratégica abierta, buscando equilibrio entre apertura y protección de sectores críticos. Para los ciudadanos, la lección práctica es clara. Diversificar habilidades, aprender idiomas,
adaptarse a nuevas tecnologías y mantenerse informados es la mejor defensa ante la volatilidad global. En resumen, la única constante es el cambio. Solo quienes se anticipan, invierten en resiliencia y actúan con frialdad podrán navegar el nuevo orden internacional. Cerrando este análisis, recordemos la advertencia de Tucídides, el historiador griego. El fuerte hace lo que puede, y el débil sufre lo que debe. La frase, pronunciada hace más de 2 milenios durante la Guerra del Peloponeso, sigue vigente. La única diferencia es que hoy, la fuerza no siempre es militar. Es tecnológica, informativa y económica. El mundo de Donald Trump es solo el último capítulo de una saga donde la astucia, la autonomía y la adaptación deciden la suerte de los pueblos. El caos no es solo confusión, es una herramienta de poder para quienes saben usarlo. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a ver el mundo como es y prepararnos, o preferimos aferrarnos a ilusiones que nos harán vulnerables? La historia no espera. La próxima crisis no avisará. Y solo quienes hayan entendido y aceptado las nuevas reglas tendrán alguna opción de decidir su destino.